Y ya vamos. Bueno, vamos a hablar hoy, vamos a continuar lo de las 5 leyes biológicas. Vamos a entender un poquito que dentro de las 5 leyes biológicas está, yo lo que expliqué la vez pasada era más que nada los tramos de la enfermedad, cómo se gestiona la enfermedad, pero no tanto cómo se manifiesta. Y eso es lo que voy a mencionar ahora. Su conexión de internet es inestable. Ahí está. Bueno, para eso necesito compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla y me voy a quedar acá, con esta pantalla. Y creo que con esta pantalla vamos a hacer todo. Bueno. Habíamos hablado, con las 5 leyes biológicas, de que teníamos un tono simpático y un tono parasimpático, de que cuando... ¿Lili? ¿Hola? Todo, Ok. no, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Genial. Bueno, y que cuando entramos en alarma, en shock biológico, el tono simpático, que circulación, respiración, hormonas, sentidos se disparaban, ¿sí? Para poder resolver el conflicto. El sistema digestivo y el excretor perdían recursos para darle más fuerza al sistema nervioso y al sistema muscular y a los otros sistemas, para poder salir de una situación de vida o muerte en la que se está planteando el conflicto de la persona. Cuando termina ese conflicto, pasa a solución, pasa de muy simpático a parasimpático, y ahí vienen los dolores, el proceso de inflamación, viene donde la gente realmente se asusta, de que acá piensa que le agarró algo, y en realidad es el tema no es que me agarró algo, sino de qué salí. O sea, saliste de esto y te está solucionando, pero bueno, claro, el dolor asusta. Y por ahí dolores repentinos que no hay una causa, vamos a decir, externa como un golpe o algo así que haya generado que la persona lo atribuya a algo externo, por eso se asusta, porque si ocurrió de manera improvista y le genera una circunstancia de incertidumbre, es mucho susto que le da. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Es lo que está pasando ahora. Bien, hay algo que explicar, porque yo cuando en la charla pasada hablaba de dolores, hablaba de inflamación, yo estaba hablando de un tejido en particular que es el tejido que manejamos nosotros, que es el tejido, o sea, es el tejido embrionario del mesencéfalo, o el mesodermo, no mesencéfalo, no, del endodermo, del mesodermo, que tiene que ver con músculos, fascia, articulaciones, también tiene que ver con arterias, y dentro de todo vamos a decir, es nuestra área. Pero está dentro de esos tejidos, tengo el tejido, el endotelio, que es el tejido más primitivo, el mesodermo y el ectodermo, que es el tejido más complejo, bien, que es el tejido nervioso, la piel, que recubre. Bien, entonces cada uno de esos tejidos, ahí yo los divido en 3, pero pueden hasta dividirse en 5 o en 4. En 4 es lo que más se divide, y esos tejidos se comportan de maneras diferentes ante este mapa. Bien, acá yo les expliqué otra vez la parte de acá abajo, pero no les expliqué esta parte de acá arriba. Y acá fíjense dónde tengo, dice neocéfalo, paleoencéfalo, cerebro nuevo, cerebro antiguo, ¿sí? Y este tiene que ver con los tejidos del mesencéfalo, del mesodermo y el ectodermo, los tejidos nuevos que tienen que ver piel, sistema nervioso, tienen que ver músculo, fascia, articulaciones, parte de órganos, arterias,
El paleoencéfalo, que dice acá, cerebro antiguo, tiene que ver con los órganos más instintivos. Riñón, hígado, pulmón, tiene que ver con lo que es la actitud de tomar el bocado, o sea, de tomar, de absorber y soltar. Por eso está el esófago, está el colon, todas las mucosas que hay en el cuerpo, no solamente las mucosas de acá, sino hay mucosas internas, ¿sí? Que absorben y sueltan. Es la función más primitiva, digamos, tomar el alimento y soltar lo que no me sirve, es una función muy primitiva. Entonces tiene que ver con los tejidos viejos, y ahí entra los tres órganos más importantes que entran en el tejido viejo, por decir una manera, es el riñón, el hígado y el pulmón. Bien. Y ahora vamos a explicar por qué. A ver, el riñón maneja el agua. El hígado maneja la comida. ¿Cómo es? El pulmón maneja lo que es el aire. Bien. Entonces tiene un orden, pero por prioridad. O sea, sin comida, ¿cuánto podemos estar? Y capaz que puedo estar sin comida una semana, 10 días, a veces más, dependiendo de los ayunos que hagan. Hay gente que hace ayunos así, grosos, con pura agua y... bueno, en realidad hay más, porque hay ayunos de 40 días, son asperísimos. Pero bueno, vamos a decir que es el que con comida puede estar muchos días. Sin comida puede estar muchos días. Con agua, capaz que... Vamos a silenciar micrófonos. Gracias. Sin agua puedo estar 2 o 3 días. Bien. Y sin aire puedo estar minutos. 5 o 10 minutos. Bien. Entonces, ese es el orden. En primer orden está el pulmón como prioridad. Segundo orden está el riñón. Y el tercer orden está el hígado. ¿Sí? Esos son los tres órganos que manejan las necesidades recontrabásicas que necesita el cuerpo. Y es ahí donde se van a manifestar, y en medicina, cuando hay una persona que está internada y que se empieza a complicar, y son esos órganos los que se complican. Cuando parten, ¿no? La parte cardiopulmonar, ¿sí? Porque el corazón está muy asociado a la parte pulmonar, la parte de riñón. A nivel hepático, bueno, por ahí puede zafar un poquito más, pero cuando se complicó el pulmón, ya está. Cuando se complicó el riñón y capaz que remándola se complicó el hígado y no es tan complejo como los otros dos. Entonces, ahí hay un orden de prioridad. Y son de tejido antiguo, entonces tiene una manera de funcionar diferente. Fíjense que acá la lista roja que sale acá va de una manera y la amarilla es al contrario. Voy a más o menos a contar, más o menos, no, bueno, a hacer un resumen de cómo es la situación. Cuando entramos en shock, y ese shock va a afectar parte de, porque va a depender de qué es lo que, por qué se produce el shock. Capaz que se produce el shock porque ocurrió algo en mi trabajo y me siento impotente ante una actividad que no la puedo hacer. Entonces, el shock me va a hacer, no me siento apto para mi trabajo. Entonces va a ser un shock hacia el tejido de los músculos, de la fascia, articulaciones. Pero si el shock biológico es porque siento que me están sacando el bocado, siento que, uno muy común, siento que no puedo digerir el bocado. Que el digerir el bocado no es literalmente digerir comida, sino no puedo digerir la situación, no puedo digerir el conflicto familiar, no puedo digerir algo. Entonces, esa situación de no puedo digerir se va a manifestar, ¿sí? En que cuando entra en alerta,
en estado de alerta, en esta etapa, el cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a sobreestimular esa zona para que digiera. Yo escuché un caso muy particular de que hablaba un doctor que estaba con el tema de las 5 leyes biológicas, que hablaba de un caso de una persona que no podía digerir una situación y que la tenía acá la situación. Entonces, para poder digerir, el cuerpo entiende que necesita más función para poder digerir. Entonces, como no puede digerir, manda más función. ¿Más función qué es? Proliferación de células, como dice acá. Aumento de la función, proliferación de células, porque, claro, no puede digerir, entonces manda más estructura para ayudar a digerir. Y que no puede digerir es una situación netamente emocional, pero nada más que el subconsciente lo confunde con algo, vamos a decir, no sé, un alimento. Porque para el inconsciente vamos a decir, lo imaginario o lo supuesto y lo real es lo mismo. Para el inconsciente, suponer y real es lo mismo. Entonces, si la persona tiene algo acá y no lo puede tragar a una persona, a una circunstancia, entonces ahí se le van a instalar células, ¿sí? Va a haber más mucosa, va a haber aumento de la función para tratar de solucionar el tema de que no puede tragar. Bueno, entonces en ese momento no va a perseguir, bueno, un poco de tos, carrapea y cosas así, que como que tiene, mira, dije todo y tosillo, como que tiene algo ahí, pero no genera dolor, no le genera molestia, porque está en alerta. En alerta, cuando estamos en etapa de alerta, una de las hormonas que circula a todo vapor es el cortisol. El cortisol es un antiinflamatorio natural del cuerpo que inhibe un poco las terminaciones libres de dolor para poder avanzar y seguir. Entonces, cuando la persona acepta que no lo puede digerir o en una circunstancia ocurre que se relaja o la otra persona o la situación se disuelve, entonces se relaja, entra en etapa de solución. Y la solución lo que va a generar es la inflamación de esa zona. En este caso lo que va a hacer, ¿qué? Va a disminuir inicial de la función y después, bueno, se acomoda, ¿sí? Dice reducción gaseosa de microbacterias y hongos y encapsulamiento. Lo que va a ocurrir, el aumento de células que hubo en el estado de alerta, hay que sacarlo, porque claro, aumentaron las células por la circunstancia, pero ya después hubo solución, no hace falta ese tipo de células ahí. Entonces las saco. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a sacar. ¿Qué ocurre cuando empieza a sacar? Y para sacar necesita moco, más moco, ¿sí? Porque moco también es parte de, o sea, moco purulento, moco con inflamación interna. Empiezan a aumentar los diferentes microorganismos dentro de, vamos a decir, el pulmón, dentro del pulmón para empezar a reducción gaseosa significa de empezar a limar las células, o sea, por decirte, tenía 30 alveolos de manera normal y claro, con este estado de alerta capaz que sumé 45 alveolos. Esos 10 alveolos de más hay que sacarlos porque no están cumpliendo una función. Cumplieron su función en el momento de estar alerta, pero ya después de la alerta ya no sirven. Entonces el cuerpo los empieza a sacar. Y para sacar eso necesita microbacterias que son las que se dedican a romper células que no tienen que estar. Bien, es muy conocido la flora intestinal que tiene bacterias que nos realizan toda una ayuda para descomponer el alimento, para que lo podamos absorber. Pero no es el único, en general las virus y bacterias están en todos lados y tienen una función. En su justa medida hacen una función tremenda. El problema con los virus y las bacterias es cuando pasan de una justa medida a un exceso de acumulación de virus, bacterias y microorganismos en esa zona que empiezan a comer ya de más. Bien. Entonces,
En este momento, en la etapa de solución, viene la inflamación, viene la molestia, viene el esputo, viene, o sea, si es pulmonar, el sacado de mocos, viene la fiebre. ¿Por qué la fiebre? Porque el cuerpo tiene que recuperarse y todo ese proceso de inflamación masivo que se genera, estamos hablando del órgano pulmón, va a generar un aumento de circulación y va a generar una fiebre. Y la fiebre tiene una función, digamos, importante en la parte de recuperación. ¿Bien? O sea, la fiebre no es para molestarnos, ¿no? La fiebre tiene una función. ¿Bien? Entonces, baja lo que es el tono parasimpático, baja más, entonces yo me siento enfermo, inflamado, con mucho esputo, y dependiendo lo que generó el estado de alerta. Si el estado de alerta fue muy fuerte, y necesité, en vez de reclutar, yo tenía 35 alveolos, supuestamente, y recluté 10 para hiperventilar, para ventilar y estar más, para aumentar más la función del pulmón, para que pueda haber más intercambio gaseoso de dióxido de carbono y de oxígeno, para tener más oxígeno, para correr más, porque hay una situación de vida-muerte. Entonces, en ese momento, si yo recluté 10, pero si el estado de alerta yo biológico fue muy fuerte, como en lo que está pasando en este momento, que es fuerte, y hay gente que se lo ha tomado demasiado fuerte, ¿qué le va a ocurrir? Este estado va a ser muy fuerte, muy áspero. Entonces, como va a ser una situación muy intensa, la recuperación va a ser muy intensa. Entonces, cuando los microorganismos y todos el proceso de recuperación empieza a trabajar en esos pulmones, fiebre, inflamación desmedida en pulmón con mucho moco. Y si acá había aumento de la función, o sea que estaba en hiperventilación, que estaba ventilando como un campeón, acá me va a faltar el aire, disminución de la función, claro. Exigí la máquina para tomar mucho aire, y ya ahora lo que necesita el cuerpo es que el pulmón trabaje menos para recuperarlo, entonces me falta. Entonces, si estoy quieto, estoy bien. Si me empiezo a mover, me falta el aire. ¿Por qué me falta el aire? Es porque el pulmón está recuperando. Se está recuperando el pulmón. Entonces, es inevitable que me sienta cansado, es inevitable que me sienta decaído, es inevitable que me duela todo el cuerpo y que me falte el aire. Que tenga esa sensación de no me entra el aire. Uno de los síntomas de esta porquería, que en realidad es un síntoma general de casi todo tipo de neumonía, resfrío, el virus que se te ocurra, tiene falta de oxígeno, y que es por esta circunstancia. Bien, después vienen los microorganismos a tratar de sacar todas las células extras que habían ahí, que se generaron por el hecho de tratar de tener más aire y salir corriendo del conflicto en que me metí. Y hay que sacarlo. Entonces va a haber mucha proliferación de microorganismos. Entonces, ¿qué va a haber? El tema es que cuando hay mucha proliferación, al cuerpo le cuesta controlar estas proliferaciones, y a veces se desmandan, y todos los excesos son destructivos, o todos los excesos son malos. Entonces hay un exceso de microorganismos, y eso me va a generar síntomas ásperos. Entonces ahí es donde empezamos a tomar antibióticos para empezar a matar microorganismos, bacterias o también virus. Bien, pero nos asustamos en ese momento. Nos asustamos. Y lo peor de todo es que entramos en solución. No entramos en el conflicto, estamos en solución. El conflicto es, no siento síntomas. Bien, en solución estamos acá. Ok. Ahora, cuando paso de solución, ¿qué solución? ¿Cuándo se recupera la solución? Se recupera en un promedio de 14 a 21 días. ¡Oh, qué!
qué detalle, las dichosas 2 semanas que te encerraban y ya te sentías bien. Es como que lo que armaron todo este circo sabían de esto. Y no es así, pero supongamos. Bien, entonces después de solución viene la etapa de solución A, viene la solución B. En ese momento, entre A y B, está la epicrisis. La epicrisis se dan de manera nocturna y son noches de mucha sudoración, de mucho catarro, noches de esas noches así de gripa bravas, o por ahí yo no la percibo la noche, yo no la percibo, o sea, me levanto todo sudado, todo como que si me hubieran molido a palos, pero yo no me enteré de la epicrisis. En la gran mayoría no se entera de la epicrisis porque son nocturnas. Sí se levantan al otro día todo molido a palos, pero la epicrisis es un momento que ocurre para levantar el cuerpo. Si el cuerpo está muy parasimpático, está muy decaído, en un momento el cuerpo hace una epicrisis para levantarlo, porque está muy abajo, necesita levantarlo para empezar a sacarlo y empezar a una normalidad de un tono simpático y parasimpático, vamos a decir, estables. No esta locura de estar al palo con el estado de alerta y con la parte de solución también muy bajo. Entonces, eso, estar alerta y solución tanto tiempo, rompe y desgasta mucho el cuerpo. Que eso es lo que está pasando. Bien, entonces después de la epicrisis viene ese periodo de que me siento bien, de que estoy tranquilo, de que sí tengo unos leves síntomas de molestia, que esto, que lo otro, pero no pasa nada. Que en este periodo es cuando yo les digo que si le hacen masaje, le hacen 1 o 2 masajes y se recuperan rapidísimo. Pero todo va a depender, este periodo de solución es del mismo tiempo que el periodo de alerta. Si el periodo de alerta duró 4 o 5 meses, que la persona se sintió como que estaba en una situación de vida o muerte, el periodo de solución va a durar de 3 a 5 meses, o lo que haya durado pero esta primera instancia de solución, la parte A, dura 21 días. 21, 14 días dura. ¿Bien? Que es la etapa más áspera. Bien, una etapa donde, bueno, cuando aparecen hacerse masajes, es muy común que aparezcan en esta etapa, ¿sí? Con mucho dolor. Bueno, pero bueno, vamos a continuar con esto. A partir ya de pasar la epicrisis, viene esta etapa que es la etapa de cicatrización, la etapa B, y ya la persona se siente mejor, ya no, pero le quedan secuelas de debilidad en el cuerpo. Se siente débil. Que es esas secuelas que le quedan después del... Que fíjense que si la persona... A ver, esto arrancó en marzo. En marzo arrancó. Tuvo marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. En septiembre se relajó y dijo, bueno, esto no es tan grave. Es muy factible que en ese momento que se haya relajado, que haya entrado en solución, haya generado un tipo de gripe o lo que les dije acá. O sea, había aumentado la función y acá empieza a disminuir y ahí arrancan los síntomas. Y ni hablar que contacto estrecho, que esto que el otro, que esto que aquello, y bueno. Y ahí es donde se producen los síntomas y la persona entra. Y la persona cuando entra acá y le dicen que tiene el bicho, bien, cuando entra en solución, genera otro shock. O sea, está en etapa de solución y en etapa de alerta, las dos a la vez. Tiene un momento como que está muy... el simpático me pone como muy estresado, muy alterado, y el parasimpático me tira muy abajo. Entonces tiene momentos y momentos. Pero eso es complicado, porque si está así, ¿qué me va a generar? Lo que yo llamo la ruedita de hámster, que pasa de alerta a solución y se mete en una rueda de hámster importante. Y da lo mismo. Porque de alerta pasa a solución. La solución a la persona le asusta, entonces vuelve a entrar a la alerta. Cuando la persona siente que los síntomas, porque encima en la alerta, ¿qué pasa? En la alerta aumenta la función. Entonces, en solución
disminuye la función. Y en alerta aumenta la función. Entonces, siento como que mejoré, pero en realidad no es que mejoré. Entré en alerta de nuevo, o sea, entré a desgastar el cuerpo otra vez. Y la solución es los síntomas. Entonces, es al revés. Y después vamos a esto. El dichoso asintomático, primero vamos a entender un poquito de esto que yo acá en ningún momento dije, el yo biológico se fue porque me entró el virus. Hay una duda, pero tremenda, tremenda, de que realmente haya sido, porque no lo pueden aislar, no lo pueden encontrar, no lo pueden, está bien, está patentado el virus y tiene todo un circo atrás importante, pero les cuestan encontrar, o sea, las vacunas, ¿saben de qué están hechas las vacunas ahora? Han extraído de diferentes personas, diferentes partes, porque ni siquiera es un virus, ni siquiera es un bicho, es como que viene en partícula, viene la pata, a otro tiene el brazo, otro tiene el cuerpo, otro tiene la cabeza, pero ¿qué pasa? Eso se mete adentro de la persona, en teoría, lo que dicen ellos, y eso se prolifera adentro y ahí adentro adentro de la persona se crea. Entonces lo que han hecho en las vacunas es crear con ADN, ¿sí? O sea, a partir de una pata del COVID, hicieron un COVID, con dos patitas, dos bracitos, una cabecita, la antenita, pero no lo pueden aislar solo, o sea, estamos en un quilombo importante. Pero esto que le estoy explicando, las 5 leyes, para mí es más entendible que este dichoso virus que parece, no sé, Terminator, no lo puede matar. No lo puede matar. Para mí esto es más un caballo de Troya que nos van metiendo cosas que no, que el COVID, que el encierro, que aislate, que tapate la boca. Todo, a ver, taparse la boca y lavarse las manos tiene una pésima situación simbólica. O sea, yo taparme la boca significa que no voy a hablar. Simbólicamente, a ver, yo les dije, subconsciente, real y lo supuesto, o sea, real e imaginario para el subconsciente es lo mismo. Entonces, que yo me tape la boca con algo significa que no tengo que hablar. Para el subconsciente significa que no tengo que emitir sonido, que no tengo que hablar. Nosotros conscientemente decimos, no es tan así, que esto que lo otro, tapaboca, pero eso entra en el subconsciente y arma ese drama. De lavarse las manos, tanto de lavarse las manos, se lavan las manos en la vida real, no hacen lo que tienen que hacer. Se terminan lavando las manos, la Poncio Pilato. Ah, no. Entonces, es importante que les entre y que les quede que lo que estamos viviendo es algo complejo y que a nivel biológico, y esto que yo le estoy hablando no es algo que es una idea mía, esto lo gestó el doctor Hammer, una de las mayores eminencias a nivel médico. El doctor ya no está acá con nosotros, pero esto no es que lo hizo el doctor Hammer y solamente le funcionaba a Hammer. Funciona, y pero es tremendo, es puntual, da en el clavo. Yo esto lo que estoy contando, de que el pulmón cuando está en alerta, está hiperventilando. Si ustedes se ponen a notarse cuando están así medio, se ponen a la manito del corazón, el corazoncito va y las alitas de la nariz se mueven así, y la hiperventilación, ¿no? Y después de que yo salgo de un conflicto, que me siento así como que hay algo en el aire, porque encima es eso, el tema era que esto está en el aire. Entonces, como está en el aire esto, ¿qué hace el cuerpo? Ya les dije, la suposición para el cuerpo es real. Como esto está en el aire, la persona no quiere respirar el aire. Entonces, al no querer respirar el aire, ¿sí?, las mucosas de la nariz empiezan a aumentar, o sea, no querer respirar, sino a sentirlo. A ver,
estoy atento a sentir por la nariz, porque entra por la nariz, entonces el cuerpo agudiza las funciones de la nariz, su función, la proliferación de células, para poder sentir o sea, por más que conscientemente digamos, no, es imposible oler al coronavirus, pero para el subconsciente, no, o sea, para el subconsciente, si la cosa está en el aire, entonces una defensa sería aumentar el olfato para poder detectarlo. ¿Qué pasa cuando pasamos a solución? Cuando me relajé, o me pusieron la vacuna, que es lo que está pasando ahora, le ponen la vacuna y se relajan porque ya está, no, a mí no me va a contagiar esto. Pasan de alerta a solución. Pasan de alerta a solución. ¿Y en solución qué hacen? Disminución de la función de falta de aire. Reducción capsística, aumento de los microorganismos, pulmón, genera el conflicto de... genera el conflicto de solución, que me duele el cuerpo, me tira encima. Para colmo, como el conflicto estaba en el aire, ¿qué hizo el cuerpo? Estimuló la nariz, y cuando pasa solución, ¿qué pasa? Baja la función de la nariz. ¿Y qué pasa cuando baja la función de la nariz? No tengo olfato. Y la nariz está muy relacionada al gusto. O sea, el oler y sentir son, vamos a decir, dos verbos muy pegados, y para el subconsciente, oler y sentir casi lo mismo. Entonces, afectaba a la nariz y al gusto. Y todo porque había algo en el aire. ¿Bien? Encima la desinformación, que no, que con 1,5 metros ya está, que 2 metros, que el virus puede flotar en el aire, que no puede flotar en el aire, que los tapabocas realmente no sirven, porque un tapaboca de tricapa puede frenar partículas de 200 micras, o sea, 200 micras, algo recontra chiquito, y la partícula encima no es un bicho, es una partícula. La partícula de este bicho tiene 100 micras. En algún momento la OMS el año pasado dijo no hace falta tanto uso, y después el mes siguiente salió diciendo, bueno, úsenlo porque bueno, algo ataja. O sea, lo dijo de otra manera, o algo frena, pero lo dijo de otra manera, pero en parte es así. Entonces, si yo entiendo que en teoría esto no frena realmente 100% al coronavirus, ¿por qué lo uso? ¿Sí? Es como las famosas leyes argentinas. No, esto es provisorio por la situación actual. ¿Sí? La famosa ley del dólar, como es el dólar social, lo vamos a tener hasta que nos muramos. Igual que el impuesto, hay un impuesto del cheque que lo hicieron no sé en qué año, todavía está. No sé si lo sacan, no sé, la verdad ni idea, pero esto es lo mismo. Digamos, usar el tapaboca para algo que en teoría no te protege. Pero bueno, hay toda una connotación de fondo que, bueno, que es lo que les digo. A ver, el tapaboca por ahí hay personas que los ayuda en el sentido placebo. Se ponen el tapaboca y se sienten protegidos. Y se sienten que no se van a contagiar, que esto, que lo otro, que toca aquello. Entonces se siente protegido. Entonces, ver una persona sin tapabocas, a ese tipo de personas les causa pavor. Y también sacarse el tapabocas en lugares públicos es tremendo para ese tipo de personas que se sienten seguros con tapabocas. Bien, eso son todos conceptos mentales hacia el subconsciente. Bien, y como les digo, tiene mucho más sentido que el mismo cuerpo genere un conflicto, o sea, una inflamación de solución después de un semejante conflicto en el que estamos viviendo ahora, que un supuesto bicho que ya hoy, que es ninja, porque, a ver, y después otra, los primeros síntomas
que hubieron cuando apareció esto en marzo del año pasado en China, en Italia y en España, que son los que en esa primera instancia fueron asperísimos los síntomas, no son los mismos síntomas que ahora. No en realidad, no sí son los mismos, pero no eran mucho más violentos estos síntomas que del año pasado, y ahí sí, a ver, no había este caso de las primeras personas que se contagiaron, no sabían que había esto, y se contagiaron realmente de algo que fue inventado en un laboratorio y todo lo que están diciendo de eso. Sí, y después, bueno, el tema es el siguiente, ¿tanto va a sobrevivir ese bicho después de que todo el mundo anda con un tapaboca que, bueno, a más o menos tapa algo, y que todo el mundo se está limpiando la mano, y que a nivel virósico la única manera de contagiar un virus a otra persona, ¿sí? Las leyes de los virólogos hablan de que para poder contagiar a una persona de cualquier tipo de virus hay que tocar y con, digamos, estornudar o hablar muy cerca, o sea que algo te llegue una gota hacia tu boca o hacia tu nariz. O sea, es medio complejo también el contagio, no es tan simple, ¿bien? Pero claro, un virus lo que tiene es que son millones de virus y entre tantas cosas, por ahí, pum, te cae. Pero ya hoy, de que todo el mundo está lavándose las manos, y todo el mundo, a ver, un proceso de virus estacionales duran, o sea, los virus, digamos así, comunes, duran etapas duran. ¿Y por qué este virus sobrevive tanto? El virus del miedo, exacto. El miedo me genera un estado de alerta y después en solución doy los supuestos síntomas del COVID. Porque después la otra, viene personas y te dicen, no, yo tuve COVID. ¿Te hiciste el dichoso PCR? No me hice el PCR, pero tenía todos los síntomas y el doctor me dijo que me quede cerrado en casa porque seguramente tenía COVID. Y capaz que tuvo un resfrío, sin asociarse a la partícula esta. Y que después el PCR, yo les cuento lo que sé del PCR, el inventor del PCR, cuando diseñó el PCR era para el tema de ver el SIDA, ¿sí? Para poder diagnosticar si la persona tenía SIDA o no. El tema es el siguiente. Esta persona, este científico químico, descubrió de que no era infalible, y todo lo contrario, era bastante, vamos a decirlo, fallaba. No era seguro, no era certero. Pero ¿qué pasa? En ese momento era lo que había. Y para las farmacéuticas, que una persona tenga el virus del SIDA, le era negocio. ¿Sí? Porque claro, si tenés virus del SIDA, te vas a hacer tratamiento farmacológico, que sale más caro que el diablo, y encima la otra, capaz que el PCR del virus del SIDA era un falso positivo, pero si a vos te dicen, no, es que te dio positivo y tenés SIDA, vas a empezar a generar los síntomas del SIDA. Y acá es lo mismo, o sea, están usando una prueba que lo usaban para, no era la única prueba que usaban, pero bueno, lo empezaron a usar para eso, y para ahora con esto del virus que estamos ahora en teoría, no es seguro, encima que no es seguro, realmente le da positivo otras cosas que no tienen que dar positivo. Entonces hay muchos falsos positivos. Y después la otra lucha, no los asintomáticos, no para contagiar, que esto, que el otro. A ver, vamos a esto. Vamos acá. Estado de alerta. Vamos a esto. Puede ser que a la persona
le dio el virus, ¿sí? Vamos, que entre el virus que tiene que darle, ¿no? Está en alerta y le entra el virus, ¿sí? Cuando yo estoy en alerta, mi sistema inmunológico está al palo, ¿sí? Entonces, estoy incubando algo cuando estoy en alerta. Cuando paso a solución, esa incubación de lo que sea se prolifera. ¿Bien? Entonces, los síntomas, cuando tengo tos, resfrío y esto y lo otro, es cuando, vamos a decir, el virus se hace presente para reducir microbacterias lo que hizo ahí. Que eso es lo que los científicos ven, que cuando hay un exceso de células y bacterias, o sea, de microbios, es en esta etapa, la etapa de solución. En realidad esto es un modelo como le dije, de Hammer, y no todos los médicos lo manejan. Entonces, en etapa de solución es donde más microbacterias y virus se generan. Acá no. Acá es donde empieza todo el tema. Entonces, si vamos a decir que si yo tengo virus y bacterias para largar para afuera, por decir una manera, tiene que ser en solución, con inflamación, con tos, con fiebre, con esto, no en alerta. ¿Bien? Igual de todas maneras, eso es lo que estoy diciendo, es si el virus realmente hace lo que dice que hace. Que esto no sea más que el conflicto de las personas en miedo y que entran en solución. ¿Bien? Yo esto, como les digo, lo quería compartir más que nada para que entiendan que acá el único que tiene la palabra para decir, bueno, me voy a curar, voy a estar bien, es cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. O sea, arranca de la cabeza a la energía va a manifestarse en el cuerpo. Si su cabeza está bien y entienden que lo que está pasando es, vamos a decirlo de una manera, es un caos en el sentido de que le han buscado la manera tan áspera de encontrar el caos a esto, que para colmo, ¿qué tiene que ver que, bueno, me estoy yendo al carajo, freno. Este caos es con miedo, punto. ¿Sí? Con desinformación y todo el conflicto que tiene, y que salen médicos, virólogos y doctores de cátedra con cosas en mano, así, con estudios, y que estudios propios a decir a la gente, mire gente, esto no es tan así como están diciendo, porque encima para colmo la única palabra autorizada para hablar de esto era la OMS, y la OMS cada mes se iba contradiciendo. Si no es que habla la OMS, todo lo otro lo bajan. No puede ser que hable un médico con prestigio, renombre en un canal de YouTube y YouTube lo baje. Y que se tienen que ir a plataformas, digamos, no sé cómo serán, pero hay otros tipos de plataformas, tipo YouTube, tipo Facebook, que no son tan conocidas, pero que solamente ahí los dejan hablar. Que es tremendo. Yo tengo, bueno, Luis Fernando Rivera, que él es maestro de masaje, maestro mío también, amigo. Luis Fernando también se puso a largar a hablar de esto. Y le bajaban los videos. Yo lo voy a subir. Yo voy a hacer la prueba. Yo estoy hablando de esto. Obviamente que el título no le voy a poner COVID, porque le pongo COVID y nomás me lo bajan enseguida. Vamos a poner de otra manera, a ver qué sale. Y lo quiero compartir, ¿sí? Y quiero que ustedes se tranquilicen, que entiendan que ustedes manejan la situación. Si ustedes entran en shock por la situación que están, ¿sí? Y entran en estado de alerta, y ahí es donde ocurre esto, prolifera todo, después entro en solución.
y en solución es donde me asusto. Y si yo entiendo que si yo entré en solución, significa que salí de un conflicto. Entonces no me tengo que poner mal porque se me inflama algo del cuerpo. O porque me siento mal, cansado, me siento, como dice acá, disminución de la función, me falta el aire, me baja la presión. Yo decía, tengo que pensar de qué quilombo salí. Cuando viene el bajón, tengo que pensar, ¿qué habría pasado? O sea, o empiezo a hacer cuentas para atrás, mirá, esto me generó un shock biológico, que muchas veces no te das cuenta. Yo me vine desde el norte de Argentina hasta acá al sur, a Comodoro, en colectivo, y lo que vi con la gente con miedo y con esto y con lo otro, yo usaba el tapaboca por respeto a la gente, no porque yo sentía que me hacía algo a mí, todo lo contrario, a mí me molesta el tapaboca, me enferma, me molesta. Capaz que usarlo me genera un shock biológico, no que me protege. ¿Sí? Entonces cada 2x3 me lo sacaba. Bien, y el tema del uso del gel, yo trato de usarlo poco. ¿Por qué uso poco? Pues sé que lavarme las manos de una circunstancia es un simbolismo áspero. Yo me lavo las manos después de hacer masaje para relajar mis manos. Esa es mi función para lavarme las manos. Yo me lavo las manos y es mucho mejor lavarse las manos con jabón, con un jabón desinfectante, que con echarse gel. Lavarse las manos bien lavadas, así y entendiendo que te estás protegiendo las manos y que estás cuidando tus manos, en vez de lavarte las manos por lavarte las manos, o sea, hay que cambiar un poquito el chip cuando hago las cosas de manera automática, ¿sí? Yo no digo que no lo hagan, que no se protejan, pero entiendan que también que en las manos hay microbacterias y virus que son necesarios para la piel, ¿sí? Tenemos una capa que necesita eso y que si nosotros la limamos, ¿sí? Después capaz que yo no sé cómo será, pero capaz que la gente pueda aparecer con cosas en la mano, ¿no? Por tanto ponerse cosas en la mano, en algún momento o ya ha aparecido alguien con algo en la mano, ¿sí? Qué sé yo, una dermatitis o una acción alérgica a tanto gel, tanto gel, tanto gel. Bien. Pero bueno, gente, quiero que se cuiden, quiero que sean inteligentes. Hay algo muy poderoso en estas 5 leyes biológicas, que es la quinta ley. La quinta ley dice, ¿cuál es el sentido biológico de esto? ¿Cuál es el sentido biológico de la pandemia? Sí, por algunos van a decir, sí, el sentido biológico de la pandemia es porque, bueno, quieren ganar más plata. Sí, ya tenían plata. ¿Para qué quieren más plata? No, porque hicieron fábrica de barbijo y fábrica de geles. Ya tenían un montón de plata. ¿Qué hay más de la plata? El poder. ¿El poder qué? ¿Poder controlar? ¿Cuál es el sentido biológico de esto? Yo lo veo como una situación de quiebre en que si había algo que aprender, hay que aprenderlo en este momento, porque encima, para colmo, esto nos encerró y nos quedamos en nuestro espacio y ahí sin nada que hacer. En un momento, el año pasado estuvo en ese sentido y muchos se tuvieron que ver las caras adentro de sus casas, y sí, hubo violencia familiar y todo, un montón de porquerías, pero también hubo gente que hizo, como vamos a decir, despertares, y empezaron a ver y empezaron a decir, y frenaron y capacitaron de sus vidas, y hoy por hoy están dando un vuelco, un cambio, gracias a que pudieron frenar. Experimentan con la humanidad, para mí que se les fue de las manos, para mí que, porque bueno, si te pones a ver la cronología de lo que supuestos son los que generaron todo esto, hicieron un simulacro de pandemia 5 meses antes, o no me acuerdo cuántos meses, que se declarara que en diciembre del 2019 apareciera en China.
En Estados Unidos hizo un simulacro de pandemia que les costó 30 millones de dólares. No van a gastar 30 millones de dólares por si nada. Pero para mí se le fue de las manos. Para mí, no, se les fue de las manos, se les fue de las manos. Tenían planificado de alguna manera hacerlo, qué sé yo, y se les fue de las manos totalmente. Y en la ira que se le va de las manos están los que aprovechan. ¿Sí? Está el que aprovecha el tema de vender alcohol en gel, otro aprovecha esto, el otro aprovecha esto, la farmacéutica, bla, bla, bla. En grandes escalas, en pequeñas escalas, yo aproveché la pandemia, mucho, mucho. Yo aproveché el encierro en salir afuera con el tema de los cursos online, de armar cosas de manera online, de manera gratuita, para que todo el mundo los pueda ver, para que nos conectemos más los masajistas. Yo creo que la movida que hay hoy con el tema de la parte virtual y todas las capacitaciones que hay y toda la conectividad que hay y la conexión que hay entre terapeutas, en 2019 no existía. Y eso hay que agradecérselo a la pandemia. Que hoy por hoy tengamos conexiones con gente de Europa y que esa gente de Europa nos regalen una hora con sus mejores técnicas o hacer tal cosa o voy a hacer un curso con tal maestro que antes tenía que viajar hasta México, ahora lo puedo hacer online. ¿Sí? O sea, esas son las virtudes de esto. Sí, las crisis son sinónimos de oportunidad, totalmente. Obviamente que lo presencial siempre, vamos a decir, es mejor, pero no quitemos que el online tiene su cosa, si no, no lo haría yo. Yo hoy por hoy, fíjense lo que estamos haciendo acá. Yo le estoy dando cursos presenciales y a la vez la parte, vamos a decir, teórica es online. Entonces, uso lo mejor de los dos. Uso lo mejor del online y uso lo mejor de la parte práctica. Entonces, cuando hacemos práctica, es práctica, no se tienen que quedar sentados escuchando al profesor a ver qué les va a decir. No, esto es teoría y cuando hay que practicar, a los bifes, practica. Bien, entonces para mí es algo que, y ustedes se llevan que esto, que lo puedan grabar y bla, 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 y todos los otros beneficios más. Pero bueno, sentido biológico. ¿Qué sentido biológico tiene esto y qué sentido biológico tiene que esté enfermo? ¿Qué sentido biológico tiene que esté sano? ¿Por qué estoy sano? ¿Por qué no me agarró a mí y a otros sí? ¿Se preguntaron eso? ¿Por qué así? ¿Por qué a mí y a otros no? A ver, ¿por qué? Saquemos este quilombo y vamos a algo común que le ha pasado a todo el mundo antes. A todo el mundo le pasó, seguramente, cuando en la casa se resfriaban todos, menos uno. O la mamá o el papá. Uno de los dos no se resfriaba, porque tenía que hacer todo. Bien, ese que no se resfriaba estaba en estado de alerta. Bien, los otros, bueno, entraron con un resfrío, una solución, una cadena, no tenían las defensas adecuadas, un cambio de clima, ¿sí? Varias cosas que pueden haber. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando todas o sea, si el papá no se resfrió y los otros se resfriaron, cuando salen todos bien, ¿sí? Los hijos y la madre ya se recuperan, al ratito se resfría el padre. ¿O no es así? Sí, es así. O sea, ¿por qué? Salió de la alerta de que están su familia resfriados, pues el padre o la madre, el que esté, y después, cuando se recuperaron, ¡pum! Ay, encima para cómo ahí dice, ay, no, ustedes me pegaron la... No, entró en solución. Entró en solución. ¿Bien? Espero que esto les sirva para que estén más tranquilos, para que esta circunstancia en la que están, en la que estamos, y que lo puedan poder explicar a sus seres queridos
y que si se ponen mal por sus seres queridos, de que, a ver, hay algo muy común ahora que ocurre, que no quieren salir, no quieren exponerse porque después vuelven a la casa y en la casa tienen adultos mayores, o después la otra, chicos de 7, 8 años, de esa edad que tienen esa inocencia, y que te escuchan y entonces que dicen, no, mamá, no salgas a la calle porque te vas a morir. Entonces a un nene le explicas esto, te lo entiende, te juro que te lo entiende. Te lo entiende. ¿Bien? Entonces, esto es para empezar a generar paz, paz interior de uno. ¿Sí? Porque, vamos a esto, van a decir, bueno, ya va a pasar lo peor. No va a pasar lo peor. Yo les digo una cosa, que esto va encaminado a algo peor. No un virus, no un virus, no es un virus. Porque va a llegar un momento que se le va a acabar el chiste del virus. Ya no van a tener excusa del virus, pero ya les va a quedar la maña de controlar. Porque ahora estamos controlados con el tapabocas, con los permisos, que esto, que lo otro, no se puede circular, no se puede esto, las fronteras cerradas, bla, bla, bla. Entonces, se dice lo que dice el gobierno porque si no se van a morir con un virus. Ese es el relato que hay. ¿Sí? Entonces, empecemos a liberarnos de eso, entendiendo de que, a ver, y para mí, yo le voy a contar esto, para mí no es que el gobierno son hijo de puta y saben esto. No, son ignorantes. Son ignorantes que no saben de esto, pero sí saben porque fíjense cómo nos tratan, ¿sí? Porque nos echan la culpa a nosotros. Nos echan la culpa a nosotros. Al verso dice, no, porque se relajó el sistema de salud. No, porque se relajaron las personas y por eso se entraron a circular, se entraron a ver, al verso, tampoco es que culpa a los gobiernos. No, esto de cada uno. ¿Sí? Pero con esa excusa que tienen ellos de que la culpa es del pueblo, ¿sí? No, nos van a, como ustedes son tontos y nosotros somos los vivos, nosotros lo vamos a manejar a ustedes porque ustedes no se saben manejar. ¿Sí? Porque ustedes se desbandan, se hacen fiestitas de noche, bla, 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 y entonces se contagian. Entonces, si se contagian, yo tengo que gastar recursos para esto, para lo otro, y no para lo que yo quería hacer con este país. Entonces, me están cagando la presidencia. Yo creo que eso está pensando el verso. No de que, no, este plan perverso para el control. No va por ahí. No va por ahí. Y no creo que sepa esto y lo vaya a saber. Y si se lo dicen, no va a decir, no, lo va a negar a muerte. Bien, entonces, regalo para ustedes. Estén tranquilos. Tranquilicen a sus seres queridos. Esto es de cada uno. Esto lo genera, como decía yo el otro día en el curso de bloqueo articular chino, esto lo genera doña Yen. Yen en chino es mente. Esto lo genera la mente, porque el shock biológico lo genera la mente. ¿Bien? El shock biológico lo puedo generar porque se me cayó un caramelo al piso y yo sé que el caramelo se me llenó de microbios. Entonces no me lo voy a poner y me generó un shock biológico porque me quería comer el caramelo. O sea, a ese extremo puede generar un shock biológico, pero todo va a depender de cada uno qué le genera shock biológico. La idea es que vayamos superando situaciones para que ya no haya algo que me genere shock biológico y que cuando ocurre un quilombo lo observe, lo mire y bueno, a ver qué hago. En vez de entrar en alerta, en pánico, obviamente que esto me salva las papas de situaciones, qué sé yo, por decir, un accidente de auto, cosas reales, tangibles. No supuesto de un virus, supuesto que me van a echar de trabajo, supuesto de que no voy a comer, suposición, no, supuesto de que mi pareja me está engañando y no sé si me está engañando, pero yo supongo, por si las dudas. Todo eso genera un conflicto interno. ¿Bien? Que esto me sirva para situaciones reales.
me quieren robar, accidente de auto, no sé, se cayó el avión, no, pero mucho. Pero para que sirva para eso, no para comerme la cabeza en todo momento con que yo supongo que va a pasar algo. ¿Bien? Y fíjense, una de las cosas que yo he escuchado, leído en el libro de los 4 acuerdos toltecas, decía, la suposición es uno de los peores venenos de la humanidad. Y fíjense qué estamos haciendo, estamos suponiendo de que hay algo en el aire, porque nos dijeron que hay algo en el aire, y estamos suponiendo todo esto y nos estamos enfermando solos, suponiendo de un virus que no lo pueden aislar, que no lo pueden encontrar porque encuentran una pata, le encuentran un ojo, le encuentran un pelo, pero no lo encuentran entero, que lo tienen que armar de partecita para ver si es o no es. Y si no, ya está. Y si ya fue. Pero bueno, nos tienen con este, nos tienen. Así que, gente, cuídense en el sentido, cuídense de acá. Cuídense de acá. ¿Sí? No entren en estados de alerta, no entren en shock. Y si entraron en solución, piensen, oh, de qué quilombo habré salido, qué bueno. Si entro en solución, en inflamación, en que estoy decaído, que tengo sueño, que estoy cansado, bueno, piensen que salieron de algún conflicto, no que se están metiendo en algo. Todo lo contrario. Relájense y digan, bueno, mejor, salí de esto, ¿sí? Entiendan que a veces los procesos son medio largos la salida, porque el kilómetro era áspero. Pero pónganse contento. Como le decía yo hoy a una paciente, yo le decía, ponete contenta, boludo, saliste un quilombo. Bien. Bueno, familia, les mando un fuerte abrazo, espero que les sirva. Cualquier duda o cosa o denuncia, me avisan. ¿Listo? Abrazo. Chao, Juan, chao. Chao, chao.